Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano Lubín José Gutiérrez y mi esposa Marta Ruiz, evangelistas de la iglesia Canaán, tierra de fruto, tierra de promesa, tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos pastores, Otto Salcedo y nuestra hermana Marvel Salcedo, ellos están en oración cuando nosotros estamos en este mensaje de la palabra de Dios, y manda muchas bendiciones a aquellos que están oyendo este mensaje. Bien, mis hermanos, Dios ha puesto en nuestros corazones y ha puesto en nuestras mentes el llevar un estudio, un seminario, sobre la cual muchas personas y muchos de nosotros nos preguntamos sobre el título por la cual nosotros hacemos preguntas. Y el título de este estudio y de este seminario es El misterio de un Dios en tres personas. Oído, el misterio de un Dios en tres personas. Entonces, vamos a nosotros a buscar a través del estudio y a través del seminario cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas, el poder nosotros encontrar la razón de lo que Dios nos pide que nosotros prestamos atención. Él dice: escudriñad las Escrituras, porque ahí está la salvación y la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Dios en su palabra. Pero bueno, el misterio de un Dios en tres personas. Mis hermanos, hemos visto y hemos oído en muchas personas, de los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, de que la Santísima Trinidad, es decir, hay personas que catalogan a la Santísima Trinidad como si fuera una virgen, una imagen de una virgen. No, mis hermanos, no es una virgen, no es nada parecido a algo femenino, no. La Trinidad es el misterio de un Dios en tres personas. Tres personas. Ahí está el misterio de la Trinidad, y esto es lo que vamos nosotros a aprender y vamos a nosotros a llevar como estudio para que nosotros podamos tener un conocimiento de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Bien, mis hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Dios en su palabra. El hablar de un Dios en tres personas nos llevan a la siguiente conclusión. El Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. El ser divino subsiste individualmente en tres personas. ¿Quién es el ser divino? Sabemos que es el Padre, pero también nos dice: subsiste individualmente en tres personas. Cuando habla de tres personas, existe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres individuales, pero son tres seres divinos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. Entonces, para darle la honra y la gloria al Señor, aquí radica la esencia del mayor misterio de nuestra fe cristiana, ya que entre nosotros, cada individuo, o sea, cada ser humano individual, es una persona. Por eso, al multiplicarse las personas, se multiplican igualmente los individuos humanos. Mientras que en Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios Espíritu Santo son tres personas divinas realmente distintas. Pero no son tres individuos divinos. No son tres individuos divinos. ¿Ya me entiende, mi hermano? Estamos hablando de personas, de individuos. No estamos hablando de las personas, sino de individuos, es decir, divinos, sino que un solo ser divino individual. La pregunta es: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Vamos a buscar nosotros la respuesta a través del estudio a profundidad sobre lo que es la escatología de la palabra de Dios, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, amigos y oyentes, acerquémonos con profunda reverencia a este gran misterio
que ningún intelecto creado puede ni jamás podrá comprender. Mis hermanos, como quiera que la Santa Biblia, o es decir, la palabra de Dios, nos da testimonio de cómo se manifiesta Dios. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios se manifiesta en sus atributos esenciales y en su propiedad y en sus propiedades personales, pero se manifiesta a través de ¿qué? De la palabra. Se manifiesta a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Se atraviesa a través de ¿qué? Se manifiesta a través de ¿qué? A través de los milagros y de muchas cosas que Dios tiene para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Mis hermanos, Dios se glorifica cuando nosotros hablamos de su palabra, porque su nombre es glorificado. Pero llevar este mensaje en la cual las personas comprendan cuál es el misterio de un Dios en tres personas. Mis hermanos, amigos y oyentes, acerquémonos con profunda reverencia, mis hermanos, a este gran misterio que ningún ser intelecto creado puede ni jamás podrá comprender. Como quiera que la Santa Biblia o la palabra de Dios nos da testimonio de cómo se manifiesta Dios en sus atributos esenciales y en sus propiedades personales, pero no pueden expresar en palabras humanas lo que dichos atributos y propiedades son en sí, para darle la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Entonces, Dios se manifiesta en su palabra y nos manifiesta a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. ¿Cómo se manifiesta una persona frente a otra? Como un yo que puede referirse y dirigirse a un tú. Uno y otro pueden referirse a un él. Ahora bien, veamos en las Escrituras un yo. La palabra de Dios dice, yo soy el que soy. Un tú eres el Hijo de Dios. Y un él, el Espíritu Santo. Claramente distintos, mis hermanos. Aquí son distintos. Son distintos. Hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, y Él nos lo enseña aquí en nuestro medio. Esa fue la palabra que trajo Jesucristo, que es la misma palabra del Padre. Porque todo lo que el Padre piensa, lo piensa Jesucristo. Todo lo que el Padre dice, lo dice Jesucristo. Todo lo que el Padre hace, lo hace Jesucristo. Entonces, todo esto coincide en que vemos nosotros que el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se manifiesta en un solo Dios, para darle la honra y la gloria. No tres dioses, es uno solo. Dice, claramente distintos y sin embargo identificados con todos los atributos que pertenecen al ser divino único. Al ser divino único. O sea, Dios es manifestado como un solo ser divino en tres personas. Dios es manifestado, Dios Padre, Dios eterno, es manifestado como ser divino en tres personas. En tres individuos, para que podamos nosotros comprenderlo. Entonces, tres personas que son divinas, pero que estas tres personas hacen uno solo allá arriba en el cielo. Uno solo. En esencia, en poder, en omnipotencia, en omnisciencia, en todos los atributos que Dios tiene para Él mismo, y muchas cosas más todavía tiene Dios para que nosotros podamos comprender cuál es el gran poder que tiene Dios. Bien, mis hermanos, veamos ahora de qué modo puede explicarse a este ser divino el concepto de persona de una forma trina. Oído, veamos ahora de qué modo puede aplicarse a este ser divino. ¿A cuál ser divino? Al Padre. El concepto de persona de una forma trina, y es decir, tripersonal, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así como se constituye, por decirlo de alguna manera, una persona divina. Es así como se constituye, por decirlo de alguna manera, una persona divina. Hermanos, es cierto que Dios tiene
conciencia infinita de sí mismo. Es cierto que se posee a sí mismo en plenitud infinita de independencia y libertad, y se mantiene su autoridad de una manera total en la accesible, inexable trascendencia de yo soy el que soy. Cuando Dios se manifiesta a Moisés, porque Moisés es el que le pregunta su nombre para llevarle el nombre a aquel faraón y aquellas partes de Egipto. Y él dice, dile, yo soy el que soy. Mis hermanos, esta palabra de yo soy el que soy trasciende para nosotros. ¿De qué forma trasciende para nosotros el que soy y yo soy el que soy? Mis hermanos, yo soy el que soy. Yo soy el que te salvo y el que soy el que te saco de la enfermedad. Yo soy el que te saco de la situación de crisis. Yo soy el que te saco de este cáncer que tú tienes. Yo soy el que cuido a tu hijo que está en el monte batallando con los guerrilleros. Yo soy el que estoy oyendo tu oración y tu clamor. Yo soy el que bendigo tu casa, tu hogar. Yo soy el que te guardo de este espíritu de muerte. Cuando clamas a mí, yo te respondo con hechos. Yo soy el que bendigo tu casa. Yo soy el que cuido a tus hijos cuando salen para el colegio. Yo soy el gran yo soy, por la cual Dios nos dice todo lo que es Dios para nuestras vidas, porque Él es el Dios grande y todopoderoso. Esto lo estamos hablando en el tiempo antiguo. Y ahora les quiero decir hasta dónde llega esta palabra del gran yo soy. Esta gran palabra del gran yo soy se lo dijo el ángel de Jehová, siendo el mismo Jesucristo en persona. Hablaba yo con una persona, con mi hermano, hablaba yo respecto en un versículo de la palabra de Dios, en la cual dice, y que yo he buscado en la Biblia, pero yo lo vi. Jehová le dice a Jehová. Nosotros sabemos de que existe Jehová, el Dios de Israel, y se le dice nombre Jehová al Dios de Israel. Y ese Dios de Israel es el mismo Jesucristo en persona, pero que ya no se le dice Jesucristo porque está en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos. Entonces Dios le dice a Jehová, Dios eterno, Jehová, le dice a Jehová el Hijo, Jesús, Yeshua, que significa, Yeshua significa Jehová. Oh, Señor mío y Dios mío, tú eres grande, Padre Santo, tú eres grande, mi Rey, tú eres grande. Bien, mis hermanos, pero estos tres atributos de la personalidad no constituyen en la intimidad del ser divino una puerta cerrada. Mis hermanos, no una puerta cerrada incomunicable, porque por el que una persona divina puede concebirse o puede convertirse como algo vuelto hacia él, sino que cada persona divina se yergue como distinta de las tres, precisamente por un volcarse totalmente hacia las otras dos. Mis hermanos, volcarse directamente hacia las otras dos, el amor de Dios Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo, se hacen uno solo, un inmenso amor. Por eso es que dice la Escritura que no se aguanta el amor de Dios en las galaxias ni en las constelaciones. ¿Por qué? Porque el espacio sideral, el cosmos, no aguanta, es decir, siente tanto ese amor de Dios por la naturaleza, por lo que Dios hizo y por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahí está el amor de Dios Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo, porque estos tres son uno solo. Bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios, y para comprender qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. En otras palabras, Dios es Padre.
Dios es Padre y el Padre es Dios. Es una persona divina distinta, previamente por entregarse totalmente, expresando su verdad de una manera exhaustiva en un Hijo, el Logos. Jesucristo es el Logos o el Verbo de Dios que refleja totalmente la gloria del Padre al ser su perfecta imagen. Mis hermanos, cuando hablamos nosotros de que la gloria de Dios se manifiesta, dice, la gloria de Dios se manifiesta al Padre, al ser Jesucristo la perfecta imagen, el Hijo, la perfecta imagen. Vemos nosotros en una parte de la palabra de Dios en la cual dice Felipe, nos enseña en su palabra, nos enseña en el libro de San Juan 14, dice, Felipe, me extraña de que tú no me conozcas, me digas que le muestre al Padre. Tú no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces los dos, Padre e Hijo, dejan de ser dos para convertirse en uno, y el Espíritu Santo, que siempre permanece en el Padre porque el Padre es Espíritu. Entonces ahí están los tres radicados en uno solo. Bien, mis hermanos, vámonos para Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hermana Marta? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Dios habla hoy. Y dice, Él, ¿quién es Él? Jesús es el resplandor glorioso ¿de quién? De Dios eterno, de Dios Padre. La imagen misma de lo que Dios Padre es, de lo que Dios Padre es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Mis hermanos, cuando nosotros llegamos delante de Dios Padre, correcto, Padre, Él es nuestro Padre, nos lo enseña Jesucristo en el Padre nuestro. Pero cuando nosotros llegamos a través de Jesucristo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Amén. Así lo enseña Dios en su palabra, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios está en nuestras vidas. Dios mora en este tabernáculo de tu cuerpo, si has estado en comunión con Dios. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros comprendamos que a través de la oración nosotros estamos pegaditos a Dios. Dios, buscadme ahora que puedo ser hallado. Llamadme ahora que estoy cerca de cerca de ti, dice el Señor en su palabra. Entonces, confiemos de que la oración es la que nos lleva directamente a estar en presencia del Dios grande y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, el Padre y el Hijo se constituyen igualmente como personas distintas del Espíritu Santo, precisamente por entregarse totalmente en el común amor del bien divino, surgiendo una tercera persona divina como impresión infinita de tal amor en el Espíritu Santo, mis hermanos. Este Espíritu Santo, nuestro Consolador. No tenemos tres dioses, es el Espíritu de Dios, que a través de su Hijo, que a través del Espíritu Santo, Él está en nuestras vidas. Nosotros, nadie conoce a Jesucristo, al Padre. Nadie conoce a Dios Padre, nadie lo ha visto, y el que lo ve es decir, muere revisiblemente, muere. Pero mi hermano, nosotros lo vemos a través de Cristo Jesús.
nosotros lo sentimos a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una sola esencia todos tres, uno solito, una sola esencia. Dios es un Dios grande y todopoderoso para darle la honra y la gloria al Señor. Amigos y oyentes, esta entrega de una persona a la otra es tan esencial al ser divino y tan consustancial dentro de la intercomunicación de la naturaleza divina, que cada persona liga su existencia divina a su propia relación personal hacia las demás. Mis hermanos, de modo que el Padre no sería Dios si dejara de existir, si no se comunicara al Hijo mediante la expresión de su verdad. Mis hermanos, el Hijo no sería Dios si dejara de existir, si no se dejase invadir por la infinita realidad expresada del Padre. Mis hermanos, el Espíritu Santo no sería Dios si no se reflejase infinitamente el eterno y infinito amor con que el Padre y el Hijo se lanzan mutuamente en una sola enseñanza y en los brazos del Señor o del Consolador, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, al contemplar el bien absoluto en la absoluta verdad del ser divino, y siendo el ser divino el amor, la verdad y la vida en plenitud de perfección infinita, el Padre vive de decir la palabra, el Verbo vive del Padre que lo expresa, y expresándolo lo engendra. Hermanos, el Padre y el Hijo viven de amarse en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive de este infinito que es un huracán de amor, mis hermanos. Aquí vemos nosotros que los tres se unen para dar una expresión de amor para cada uno de nosotros. Esto que está sucediendo, mis hermanos, no ha sido voluntad de Dios, lo hemos dicho. No ha sido que haya sido que el Señor se enojó, no, pero Dios permitió, no es que esté enojado, pero Dios permitió de que su creación humana esté apartada de su presencia. Ahora vemos nosotros una cantidad de científicos negando la existencia del Dios grande y todopoderoso. ¿Por qué no ven un niño cuando nace recién nacido? ¿De dónde sale? La ciencia médica expresa palabras que ellos no comprenden. ¿Cómo es que llega la creación de un niño en la matriz de una mujer, de un ser humano que nace de ahí a través de la unión de un hombre y de una mujer, como así lo estableció Dios en su palabra en el libro de Génesis, Adán y Eva? Entonces, mis hermanos, aquí está el milagro que Dios hace en nuestras vidas. Vemos el milagro en la medicina, otro de los milagros reales de que Dios es real y que existe. Esta medicina Dios la dio para toda la humanidad. ¿De dónde salió? De la misma creación, de la misma naturaleza salió la medicina, porque Dios lo permitió. Pero esto que está sucediendo, Dios lo permitió para que el pueblo se pellizcara y se diese cuenta de que Dios es real, de que Dios existe, así como existe la medicina, así como existen muchas cosas. Dios es real, así como existe la naturaleza, así como existe el sol, así como existe nosotros la luna, las estrellas. Estamos viendo de que Dios es real y que Él existe y que nos está viendo y nos está evaluando. Mis hermanos, tenemos que prestarle atención a estas cosas, porque Dios es real, el Dios grande y todopoderoso, aquel Dios que murió en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario, aquel Dios encarnado que vino a esta tierra para darnos la salvación y la vida eterna, aquel Dios encarnado que se humilló para poder nosotros alcanzar a tener esta salvación que Dios nos entrega voluntariamente, porque Dios entrega la salvación a las personas, a las almas, no obligadas, sino que
se las entrega para que las tome voluntariamente. Así, o toma las cosas buenas o toma las cosas malas. Bien, mis hermanos, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre. Mis hermanos, los tres son iguales en orden, dignidad y poder y naturaleza y atributos, porque siendo correlativos son mutuamente interdependientes en su existencia y obrar. ¿En qué se distinguen, pues? En ser respectivamente principio y término de una entrega absoluta, mis hermanos. Así que lo absoluto y lo relativo se unen misteriosamente. Oído, así que lo absoluto y lo relativo se unen misteriosamente en un solo Dios. Pues un mismo ser divino absoluto respecto a nuestras relativas esencias subsisten en tres personas precisamente por la triple relación sustantiva y personalizadora que existe en la intimidad del ser divino llamado nuestro Padre Eterno, que a través de Jesucristo nosotros alcanzamos, oh Señor mío y Dios mío, alcanzamos a adquirir o a tener ese reino que Dios nos tiene preparado para nosotros, mis hermanos. No vayamos a pensar como piensan ciertas religiones, que el que muere va a reencarnar, el alma se va a reencarnar en un animal. Oh, Señor mío, ¿qué sería esto? Es una ideología diferente, una ideología satánica, que lo que quiere llevar es a la persona a destruirlo con pensamientos que no tienen ningún sentido, mis hermanos. ¿Cómo es que tu familiar, tu más amado familiar, tu madre, tus padres, tu esposa, lo que fuere, o tú, vas a salir de un cuerpo que Dios te ha dado a base de la creación que Dios hizo en el humano, y vas a salir el alma, y el alma se va a ir y se va a transformar o va a entrar en un becerrito que acabó de nacer? Va a ir tú y vas a encarnar en un animal, en una vaca. No, mis hermanos, esto es absurdo, descabellado. Eso no es tener conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios también no le agrada todas estas cosas, porque está dándole a entender de que Dios no alcanza para todo el mundo. Dios es suficiente para todos de nosotros, de su creación, de toda la creación, es suficiente para nosotros. Mis hermanos, todo esto resulta incomprensible para el intelecto humano, porque para nuestro limitado ser, para nuestra cerrada personalidad, resulta imposible entregarse sin perderse, darse sin gastarse, volcarse sin vaciarse. Pero es aquí precisamente donde el misterio de la Trinidad tiene su proyección práctica para con el creyente. Jesús pidió al Padre que todos sean uno. Vámonos para Juan capítulo 17, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan? Dice así la palabra del Señor: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios, aleluya, para darle la honra y la gloria al Señor. San Juan capítulo ¿qué? ¿5? Capítulo 17. San Juan capítulo 17 para darle la honra y la 17, 21, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces Dios nos habla a través de su palabra, en la cual dice así, para glorificar el nombre del Señor. San Juan, capítulo 17, dice Dios en su palabra. 21. Dice: te pido, Padre Santo, que todos ellos estén unidos. ¿A quién se está refiriendo Juan en este momento? Se está refiriendo a nosotros, a sus hijos, a la iglesia,
a su pueblo. Se está refiriendo San Juan, no es San Juan, es el mismo Jesucristo. Te pido, no es San Juan, oído, no es San Juan, es el mismo Jesucristo en persona que le dice: no te ruego solamente por esto, sino que también por los que han de crecer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos como tu Padre está en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vea, te pido que todos ellos estén unidos como tu Padre está en mí. Así es, amén. Como tu Padre está en mí. Oiga, pero es que aquí lo dice claritico, Claro, mis claro. hermanos. Entonces, como tu Padre está en mí, Jesucristo dice, mi Padre y yo uno somos. O yo y mi Padre uno somos. Da lo mismo. Pero Dios nos enseña a través de su palabra, Cristo Jesús, Dios nos enseña en su palabra, que mi Padre y yo uno somos, dice, yo en ti, también dice, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito y glorificado sea tu nombre. Mis hermanos, no se vaya a pensar, como dicen los señores testigos. No, es que Jesucristo y el Padre son parecidos, y le vamos a poner un ejemplo, dicen los testigos. Usted no ve a su hijo que se parece al papá. Esa es la explicación que dan ellos. Absurda. Porque no estamos hablando de personas corrientes. Estamos hablando del Padre, Dios grande y todopoderoso, con Jesucristo, el Dios grande y todopoderoso. También, porque los dos son uno solo. Entonces, estamos hablando sobre lo que es el misterio de un Dios en tres personas, para darle la honra y la gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces, nosotros, dice, cuando la iglesia se esfuerza por adherirse a la verdad en el amor, es decir, por alcanzar la unidad en el mismo punto de vista de la fe y en el reconocimiento amoroso del mismo Señor, va manifestándose progresivamente esa participación de la naturaleza divina, del que habla la palabra de Dios. Porque el creyente vive entonces de ser testigo del Logos. ¿Y quién es el Logos? Jesucristo. Y de ser el vehículo del neuma, o es decir, del Espíritu de Dios, y hecho con miembros de otros bajo la misma cabeza, ya puede entregarse al otro como el mejor medio de encontrarse en sí mismo, para darle la honra y la gloria al Señor. Mis hermanos, muchas veces nosotros dejamos nosotros de ver las cosas como Dios nos lo enseña en su palabra, para darle la honra y la gloria al Señor, para glorificar su nombre y para exaltarle. Mis hermanos, un misterio de un Dios en tres personas. Es un misterio, pero dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 5, en el libro de San Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, ¿qué nos enseña Dios en su palabra? Vamos a mirarlo aquí, en la cual Dios dice, San Juan capítulo 17, no, capítulo San Juan 5:20, léalo ahí, más. 5:20. Sí, léalo ahí. 5:20. Porque el Padre ama al Hijo, y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que están le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que ustedes oigan detenidamente lo que Dios enseña en su palabra en primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Dice, sabemos también, nos dice la palabra, sabemos también, ¿quién lo dice? San Juan, en revelación del Espíritu Santo, en la palabra que Dios ha dado en inspiración al Espíritu Santo a través de Juan. Y dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido. Correcto. Él lo confirma.
y nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, revelación de tu palabra, nos ha dado rema, dice, para conocer al Dios verdadero. Nos ha dado de sabiduría, entendimiento, revelación de su palabra, nos ha dado para conocer al Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios verdadero? Aquí lo vamos a saber por medio de la palabra de Dios. Vivimos unidos, dice la palabra de Dios. Vivimos unidos, todo, la iglesia, tú, yo, la familia, todos vivimos unidos al que es verdadero, al que mencionamos, el que nos dio la salvación y la vida eterna, aquel que se sacrificó en la cruz del Calvario, aquel Dios encarnado, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, dice Dios en su palabra. Este es el Dios verdadero y la vida eterna, Jesucristo, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Usted dirá, pero usted está mencionando que el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Sí, pero estoy mencionando de que Él, el Hijo de Dios, cuando vino aquí a la tierra, pero en el cielo es el Dios grande y verdadero, porque mi Padre y yo uno somos. Se ensamblan uno solo, se ensamblan los dos, uno solo, para convertirse en uno solo. En todo poder, omnipotencia, omniscencia, en todo poder, Dios se manifiesta en sí mismo y nos da a nosotros la forma de comprender qué es lo que significa Dios en nuestras vidas. Pero también nos vamos para el libro de San Juan, creo que ahí en el 14:6. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Juan? Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El 7. Si me conocéis también a mí, Padre, a mí y a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Estas palabras fueron dichas por el mismo Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando de algo tan real, en la cual el Espíritu Santo mora en la persona. El Espíritu Santo habla a la persona. Por eso es que nosotros decimos que el Espíritu Santo actúa como persona, porque Él nos habla, Amén. Porque Él nos guía, porque Él nos enseña, porque Él nos guarda de toda tentación y de todo mal, porque Él nunca desaparece de su pueblo, de su iglesia. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros, y en el momento en que el Espíritu Santo da la revelación a Juan,
le da esta revelación de lo que es la divinidad de Jesucristo. Porque es que se han presentado tantas confusiones, mi hermano, que no podemos nosotros desvalorizar la divinidad de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Salvador, porque Jesucristo es mi Redentor, porque Jesucristo es mi Señor, porque Jesucristo es mi Dios personal. Caramba. Él es mi Dios personal. Él es el que me ha dado la salvación y la vida eterna. Él te sacó de esa esclavitud, de esos calabozos infernales, nos sacó y nos dio la libertad y nos limpió con su sangre. La palabra de Dios nos enseña de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí, solamente por Jesucristo se puede llegar al Padre. Solamente por Jesucristo se puede llegar al Padre. No es por ninguno otro, ni por un santo, el San Pedro, San Pablo, San Felipe, San Gregorio Hernández, que ahora ya le han puesto a Gregorio Hernández, le han puesto nombre de santo, le han puesto, es decir, le han puesto una figura de como de santo, le han puesto una aureola. No, mis hermanos, aquí Dios no se vale por esto. Aquí el único santo que podemos decir es la iglesia. Es la iglesia, las personas que están vivas y que están en obediencia. Ese sí es un santo de Dios, como lo fueron los profetas, como lo fueron los apóstoles. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen, dice la palabra de Dios, si ustedes me conocen a mí, también conocerán al Padre. Dice, ¿por qué? Porque el Padre se refleja en Jesucristo. El Padre se refleja en Jesucristo, la imagen del Padre. Es decir, no la imagen de yeso, ni de palo, ni de mal. No, la imagen espiritual del Padre se refleja en Cristo Jesús. Amén. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Me han estado viendo, decía Jesucristo. Ahora le dice, Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con esto basta. Le hace la pregunta Felipe a Jesús, a Yeshua, que es Jehová. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocéis. Todavía me dice, muéstrame al Padre. Luego dice, el que me ha visto a mí, dice Jesucristo, Yeshua, Jehová, encarnado, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que le dejes ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Oído, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. Oído, no es por la misma cuenta del mismo Hijo. Dice, el Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras, es el que habla a cada uno de nosotros, porque el Padre vive en Jesucristo. Dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago. Es decir, les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago. ¿A qué se está refiriendo? A los milagros. Si yo creo en Jesucristo, si yo creo en la vida de mi Señor, si yo creo que tú eres el Dios grande y todopoderoso, si yo creo que Jesucristo me ha dado la autoridad, como dice Dios en su palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, o está sobre ti, está sobre nosotros, porque Él habita en nosotros. Me ha ungido, oído, para predicar la palabra de Dios. Me ha ungido para levantar a los que están enfermos, levantarlos sanos, no enfermos, sino levantarlos sanos con el poder del Espíritu Santo. Me ha ungido para reprender, atar y destruir todo espíritu de demonio y de brujería y hechicería y de gnosticismo.
Todo eso nos lo enseña Dios en su palabra, para que nosotros, con la autoridad que tenemos a través de las palabras que Dios está diciendo, Jesucristo Dios está diciendo aquí, nosotros estamos bajo la cobertura de la palabra de Dios. Y dice, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan, se está refiriendo a nosotros los humanos, a la iglesia, a los que están en comunión, en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros empecemos a ver el gran poder de Jesucristo en nuestras vidas. Porque Dios Padre respalda todo lo que dice la palabra de Dios a través de Jesucristo. Dios Padre la respalda, porque mi Padre y yo uno somos, mis hermanos. No hay otra explicación. Él es uno solo. Él es uno solo. Para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Tú qué dices de eso, mi hermana Marta? ¿Qué piensas tú respecto a la divinidad de Jesucristo en nuestras vidas? No, y que tenemos que creerlo, porque si lo dice la palabra, y es la misma palabra del Señor, tenemos que creer, no inventar cosas. Para eso están las Escrituras, escudriñar las Escrituras, dice el Señor. Si las escudriñamos, encontramos la verdad, y la verdad es esa, lo que Él está diciendo. Mi Padre y yo, uno solo, uno somos. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, es que Jesucristo, y lo dice el libro de Primera de Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio de la piedad. Amén, gloria a Dios. Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Elohim. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Elohim, Dios Padre. Dice, Dios Padre es manifestado en carne. Amén. En humano. Gloria Se a Dios. hizo humano, se manifestó, se hizo humano. Se hizo humano en carne, en humano. ¿A través de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Porque mi Padre y yo, uno somos. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, aquí está la respuesta de lo que Dios quiere. Yo no puedo decir de que Jesucristo no es Dios. Eso lo dicen los testigos. Eso lo dicen otras clases de religiones que no comprenden la grandeza de Jesucristo. Otras personas también pueden inventar eso, pero no podemos estar inventando lo que no está escrito. Aquí lo dice en Juan 14:6. Léalo, hermano, coja esos versículos, esos capítulos y léalo. Que nadie los engañe. Juan 14:6 hasta el 14, gloria a Dios. Mi hermano, el Espíritu Santo te da la claridad, te da la interpretación y te da la sabiduría para que comprendas. Pero tenemos que estar en comunión con Dios. Porque si yo estoy en el mundo, el Espíritu Santo no puede acercarse a ti. ¿Por qué? Porque tú estás en inmundicia, mi hermano. Ahí lo que tienes es a Satanás al lado, a todos los demonios. Si estás en el mundo, y en el mundo, los enemigos de Dios son la carne, Satanás y el mundo. La carne, Satanás y el mundo son los enemigos de Dios. Bien, mis hermanos, La oración de fe. he llevado este seminario en la cual nos ha dado un poquito de conocimiento de lo que es el misterio, como dice el título, el misterio de un Dios en tres personas. Mis hermanos, vamos a hacer la oración de fe con toda reverencia, porque ahí está, en la oración de fe, la puerta para entrar a ser parte de la familia de Dios. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, haz la oración de fe con el corazón, confesándolo con la boca, porque la palabra dice que si confesares con tu boca de que Cristo Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos, serás salvo. Amén. Serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo, serás salvo.
Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo resucitó. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos para vida eterna, los que creemos en Jesucristo. Pero los que no creen que Jesucristo no resucitó, que Jesucristo quedó ahí en la tumba, que se pudrió, que hizo... No, mis hermanos, esos están más perdidos que el hijo Elimber. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner nosotros y buscar al Espíritu Santo para que dé la claridad sobre esto. Amén. Mis hermanos, dice la palabra de Dios. Oh Cristo Jesús, Oh Cristo Jesús, te recibo, te acepto, te confieso, te confieso como mi Salvador como personal. mi Salvador personal. Oh Cristo Jesús, oh Cristo Jesús, creo en ti como como el Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Oh Cristo Oh Jesús, Cristo Jesús, te pido, mi Señor, te pido, mi Señor, pon el sentir en mi en corazón mi corazón para confesar mis pecados todos mis pecados en la presencia en la presencia del Espíritu de del Dios. Espíritu de Dios. Oh Cristo Jesús, Oh Cristo Jesús, te pido, mi Señor, te pido, mi Señor, y mi Dios, mi Dios, que perdones que perdones todos mis pecados todos mis pecados desde el momento en que desde el nací momento en que nací hasta este instante. Cristo Jesús, Cristo Jesús, te pido, mi Señor te y pido, mi mi Dios, Señor y mi Dios, que anotes mi nombre anotes mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y saques mi nombre saques mi nombre del libro de la del libro de la condenación. condenación. Amén, Amén, amén y amén. Gloria a Gracias, Dios. mi Señor y mi Gracias Dios, te por damos, habernos Padre. permitido haber llevado este mensaje en la cual vamos nosotros a dar el conocimiento. Para la próxima semana vamos a traer una parte de la palabra de Dios en la cual queremos nosotros empezar a descubrir quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? Entonces vamos a saber a partir de la otra semana quién fue Jesús. Bien, mis hermanos, que el Señor les guarde, les guíe y les proteja en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por habernos oído, por haber oído la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nuestras bocas. Que el Señor les guarde, les guíe y les proteja. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.